si usted no está acostumbrado a visitar una iglesia de esas que llaman pentecostales, ¿verdad? Si uno no está acostumbrado a visitar una iglesia pentecostal, pues entonces de momento uno entra y se siente medio extraño y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Míralos cómo levantan las manos, míralos cómo gritan, míralos cómo aplauden, míralos cómo corren. Mira esa juventud como le dio la vuelta aquí a este templo ahí. ¿Ah? Dios bendiga a la juventud de esta iglesia. Y entonces, si usted nunca ha estado en un lugar así, pues tiene que sentirse extraño. ¿Ah? Es natural que se sienta extraño. Pero fíjese, nosotros le damos a lo que pasa entre nosotros, le damos una explicación muy sencilla para entender. Yo creo que si yo se la doy, usted me va a entender muy bien. Tal vez usted nunca ha estado en una iglesia y ha visto una manifestación así, pero puede ser que alguna vez usted haya estado en un parque de pelota y haya visto a la gente gritando cuando un pelotero da un hit o cuando un pelotero da un home run. ¿Ah? Y si no ha estado en el parque, lo ha visto por la televisión. Tal vez usted ha estado en una cancha de baloncesto y ha visto a la gente gritando cuando un baloncelista encesta un canasto. O quién sabe, a lo mejor usted alguna vez ha visto una carrera de perros que se dan. Hay lugares que dan carreras de perros. Allá en Miami hay unas cuantas pistas de carreras de perros, en Florida. Sí, señor. La gente se vuelve loca gritándole a los perros mientras van corriendo en la pista. ¿Ah? Y no les está extraño. Se meten a un parque de pelota y ven eso y no lo encuentran nada extraño. Entran a una iglesia y lo encuentran extraño. Nosotros somos de los que pensamos que si un perro se merece un aplauso cuando está corriendo en una pista, o un pelotero cuando mete un jonrón, o un baloncelista cuando mete una bola en el aro, nosotros creemos que Cristo se lo merece más que todos ellos. Si el pelotero se merece que le griten, Cristo se merece nuestros gritos más que un pelotero. Si un perro se merece un aplauso cuando está corriendo, el que murió por mí en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre, el que padeció por mis pecados, se lo merece mucho más en esta tarde. Sí, Señor. A su nombre. A su nombre. Yo creo que ahora usted sí me entendió. Se lo dije, que era muy fácil de explicar y muy sencillo para entender. Ahora, amados, yo los invito a estar de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia. Esta noche ya yo le anuncié a ustedes que el martes comenzaba la campaña de Semana Santa, pero la campaña ya comenzó. ¿Ah? Hoy ya comenzó la campaña. Nosotros siempre estamos en campaña aquí. Santo Dios. Pero para los que no estaban aquí, les recuerdo que esta semana tenemos campaña de Semana Santa desde el martes hasta el domingo. Y que decimos de Semana Santa porque es el nombre que le dan allá afuera en la calle. Nosotros los cristianos sabemos que para Dios todas las semanas son santas, no una, todas. ¿Está bien? Nosotros lo sabemos. Pero usamos el término por el cual se conoce. Todos estos días estaremos en campaña desde el martes hasta el domingo. Yo estaré predicando la palabra del Señor aquí en este lugar. Alabado sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. En el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Santo Dios. Juan capítulo 12.
siempre mire a su lado a ver si hay alguien que no tiene Biblia y dígale que puede leer de la de usted. Si usted lo tiene, dígame amén. Vamos a predicar por el tema: el mundo se va tras él. El mundo se va tras él. Y estamos en el capítulo 12, verso 12 del Evangelio de Juan, donde dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Santo Dios. Dale la mano al que está a tu lado al frente y atrás y dile: el mundo se va tras Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta hora voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dámela con poder, dámela con autoridad, dámela con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Oh, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Como siempre les recuerdo que los bancos no apagan el fuego y que todavía sentado usted puede alabar al Señor. ¿Cuántos lo pueden alabar sentado? Se puede. Se puede alabar al Señor sentado porque se sienta el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Como decíamos, mi amado hermano, para los religiosos de esta tierra, hoy da comienzo la parte final de las festividades que ellos celebran según la tradición religiosa que tienen y que les ha sido enseñada por sus padres acerca de lo que ellos llaman la Cuaresma, o lo que se llama en esta semana la Semana Santa. Hoy, frente a mi casa, pasaba un grupo de personas con ramos en las manos, cantando y haciendo diferentes cosas. Y está claro que este tiempo es un tiempo en el cual a muchas personas se les despierta un espíritu religioso. Hay gente que no va a la iglesia en todo un año, pero el Viernes Santo ellos van a la iglesia porque ellos dicen que ese día hay que ir a la iglesia, el Viernes Santo. Y dependiendo de cómo sea la tradición religiosa de la cual ellos provienen, así también son las cosas, la forma en la cual ellos se comportan en estos días. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, que mi padre o mi madre decía
que en días como estos pues no se podía hacer hoyo en la tierra porque a la tierra botaba sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de enseñanzas equivocadas y de costumbres que están total y completamente fuera de la palabra del Señor. Pero metidos dentro de esa tradición religiosa, nosotros siempre durante estos días tratamos de traer algún tema conforme a lo que ellos celebran para tratar de aclararles la mente en cuanto a lo que la Biblia enseña acerca de eso que ellos están celebrando. Estamos metidos aquí en el libro de Juan. Juan es un escritor que más que dedicarse a escribir hechos históricos acerca de la vida de Cristo, se dedica mucho más a tratar de hacerle entender a las personas que Cristo era Dios hombre sobre la faz de esta tierra. Juan comienza su libro en el capítulo 1, verso 1 de su libro, comienza hablándonos de la preexistencia de Jesucristo. Cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos habla de alguien que siempre existió, de alguien que siempre ha existido. Presenta a Cristo como algo divino, como algo bajado del cielo. Cristo era el verbo, dice él. El verbo era con Dios, sigue en el versículo, y concluye diciendo, y ese verbo del cual yo estoy hablando, del cual él estaba hablando, él dice, ese verbo era Dios. Y en el verso 14 de ese mismo capítulo, entonces presenta la otra parte, la parte humana del Cristo hecho hombre, enseñándonos que además de ser Dios, era humano, cuando en el verso 14 del capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Ya lo saca del cielo y lo baja a la tierra, habitando en un cuerpo de carne similar al nuestro. Solo así era que Dios podía revelársele a los hombres para que los hombres lo pudieran comprender y entender en toda su magnitud. Dios habita en cuerpo de carne, se hace similar a nosotros para que nosotros podamos entenderlo a Él. No es para Él tratar de entendernos a nosotros. Él no necesita habitar en un cuerpo semejante al nuestro para entendernos, porque Él nos creó y Él entiende muy bien su creación. Y entiende muy bien también, mi amado hermano, todo lo que nosotros pasamos sobre la faz de esta tierra, desde el día que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén hasta el día de hoy. Él no viene a habitar en un cuerpo de carne, vuelvo y repito, para entendernos a nosotros. Él habita en un cuerpo de carne para que seamos nosotros los que podamos identificarnos con Él. Para que el hombre no lo vea más a Él como algo tan lejos y tan lejos y tan lejos y tan lejos y tan lejos, que es incansable y algo que ellos no pueden alcanzar con plena y con total libertad. En ese capítulo 1, Juan nos presenta a Cristo con 7 títulos claves. En el verso número 1 lo presenta como el verbo de Dios. En el verso número 29 lo presenta como el Cordero de Dios que viene a quitar los pecados del mundo. En el verso número 49 lo presenta como el Rabí, o sea, como el Maestro. En el verso número 41 lo presenta como el Mesías prometido. En el verso número 49 también lo presenta como el Rey de Israel. En ese verso número 49 lo presenta también como Hijo de Dios. Y en el verso número 51 lo presenta como el Hijo del Hombre. En ese libro, en el libro de Juan, en el cual encontramos la revelación del yo soy del Antiguo Testamento,
revelándose en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a Moisés, y Moisés le dice a él: ¿cuál es tu nombre? Para que yo tenga algo que decir a aquellos a los cuales tú me estás enviando. Si ellos me preguntasen quién es el que me está enviando a mí, él les dijo: dile, yo soy, me envió a vosotros. Y se les reveló como el yo soy. Pues Juan presenta en su libro a Cristo como el mismo yo soy que se reveló allá a Moisés en el Antiguo Testamento. Es solamente en Juan que encontramos esa revelación en la cual Cristo afirma: yo soy el pan de vida, en el capítulo 6, verso 35. Yo soy la luz del mundo, en el capítulo 8, verso número 12. Yo soy el que existía antes de Abraham, en el capítulo 8, verso 58. Yo soy la puerta de las ovejas, en el capítulo 10, verso número 7. Y también dice: yo y el Padre somos uno, en el capítulo 10, verso 30 de su libro. Y en el capítulo 14, verso 6, se presenta a sí mismo como aquel que viene a unir a todo pecador al Dios del cielo, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo se revela a sí mismo en el Evangelio de Juan como el Dios grande, como el Dios de autoridad, como el Dios poderoso, como el Dios que todo lo cambia, que todo lo transforma. El Dios que tiene el poder para resolver el problema más grande que tiene el hombre sobre la faz de esta tierra, que es el problema del pecado. El problema más grande que todo ser humano tiene en esta tierra es el vivir una vida alejada y separada de Dios. Decimos que creemos en Dios, pero con nuestros hechos lo estamos negando constantemente. Si usted dice que cree en Dios, tiene que vivir conforme a la palabra que Dios ha dejado para el hombre sobre la faz de esta tierra. Pero del dicho al hecho, mi amado amigo, hay un largo trecho. Dios no quiere gente religiosa. Dios quiere un pueblo con una experiencia personal con Él, que hayan tenido un encuentro verdadero con el Cristo que murió en la cruz del Calvario, y que por efecto, por resultado de ese encuentro, hayan tenido un cambio total y completo en la vida de ellos, tal y como lo expresa 2 de Corintios capítulo 5, verso número 17, que dice que si de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas tienen que ser hechas nuevas. No se puede decir que se le sirve a Cristo y seguir siendo el mismo borracho de siempre. No se puede decir que se le sirve a Cristo y seguir siendo el mismo adicto a drogas de siempre. No se puede decir que se le sirve a Cristo y seguir siendo el mismo adúltero y fornicario de siempre. No se puede decir que se le sirve a Cristo y seguir uno siendo el mismo ladrón de siempre, porque está uno lejos, totalmente lejos de la realidad de esa expresión. No se puede decir que se le sirve a Cristo y seguir siendo uno un mentiroso. Servirle a Cristo implica un cambio de vida. Puede ser que hayan algunas personas por allá afuera en la calle que cuando nos ven digan: no, pero que esta persona era esto y era aquello y era, y ahora anda con una Biblia en el brazo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros éramos. Era significa que ya no somos. Una cosa es que digan de ti que con la Biblia tú eres. Este es un mentiroso y anda con una Biblia. Este es un ladrón y anda con una Biblia. A que digan: este era un ladrón, este era un adicto, este era un alcohólico, este era un fornicario, y ahora míralo con esa Biblia. Pues ese es el testimonio de que Cristo lo cambió, que era y ya no es. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, shalabaki masenda takiasai. A mí siempre, desde que vine el Señor,
y comencé a leer la Biblia más de 30 años atrás, me ha maravillado, súper asombrado la vida de Jesús y la forma en la cual Él anduvo en la tierra, como dice la Escritura, andando y libertando, sanando y liberando a todos los oprimidos por el diablo, por cuanto Dios era con Él. Cristo establece la diferencia entre lo que es ser un religioso y lo que es ser una persona santa. En el tiempo en el cual Él descendió, había muchos religiosos, pero aquellos religiosos el pueblo no le hacía caso. Gente que se vestían con mucha pompa y con mucha vestidura linda y fina y costosa, pero cuando salían a la calle nadie se iba detrás de ellos. Los necesitados no se podían acercar a ellos porque eran rechazados. Es más, cada uno de ellos cuando salía a la calle, salían, mi amado hermano, hasta protegidos con su propia guardia personal. Me hace recordar esto a algunos ministros de esta nueva era en la cual a nosotros nos ha tocado vivir, que ahora también hay ministros que cuando salen a la calle salen con guardaespaldas. Hello. Y nadie se les puede acercar. Santo Dios. En una ocasión me decía una persona que fue a visitar una iglesia, el de la iglesia estaba sentado así en la parte de abajo y había una silla detrás de él. Y él fue a sentarse detrás de la silla de ese pastor. Y cuando fue a sentarse detrás de la silla del pastor, vino rápidamente una persona y le dijo, no, ahí usted no se puede sentar porque ahí van los guardaespaldas del pastor. Santo Dios, a su nombre. Los tiempos cambian tanto, ¿verdad, hermano? Cristo, que tenía tanta gente detrás de él tratando de quitarle la vida, y nunca anduvo con guardaespaldas. ¿Ah? Y sabía, y la Biblia lo dice en un montón de ocasiones, dice, lo buscaban para matarlo. Y él lo sabía. Y no andaba con guardaespaldas. Y a estos que andan por ahí nadie los busca para matarlo. Y andan con guardaespaldas. ¿Sabe por qué? Porque los guardaespaldas los hace a ellos sentirse con más pompa, tú sabes. Y eso es lo que me llama a mí la atención. Que en los días del Señor era así. En los días del Señor se levantó una de religiosos que tenían guardaespaldas. Y que la gente necesitada no podía acercarse a ellos. Y es como que la historia se repite de diferentes formas y maneras, pero se repite. Y ahora en este tiempo también tenemos hombres que llaman ser hombres de Dios y andan con guardaespaldas. Y andan con revólveres. Y hay, mire, yo me he metido a ver hasta cultos de algunos lugares en el internet y tienen hasta policías armados en los altares, velando. Y yo digo, pero ¿qué es lo que va a pasar ahí? Si entra una persona un poquito descontrolada, le van a pegar un tiro. A ustedes no les va a gustar lo que yo voy a decir ahora, hermano. Le doy el aviso antes de que yo lo diga, ¿verdad? Para no cogerlos por sorpresa. A ustedes no les va a gustar lo que yo les voy a decir. Pero escúcheme bien. Nosotros estamos para que nos entren a tiros a nosotros. Pero nosotros no podemos entrarle a tiro a nadie. Se lo dije que no les iba a gustar. ¿Vio que calladitos se quedaron? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Ah? Esa es la realidad. Nosotros no estamos para entrarle a tiro a nadie. Los otros días yo recibí un email, ¿verdad? Consejos de seguridad para las iglesias en vista de las cosas que están pasando hoy en día. Que hay personas que se han metido hasta dentro de templos y han matado personas dentro de los templos. Consejos de seguridad. Yo me puse a leerlo. Contrate una compañía que le dé protección al templo y a las personas dentro del templo. Contrate una compañía que le dé protección al templo y a la gente dentro del templo.
¿Y qué es lo que va a hacer esa compañía aquí si viene alguien a meterme 4 tiros a mí? Le van a meter 4 tiros a él. Yo no me puedo imaginar la casa de Dios como un lugar donde la gente venga a entrarle a tiros a otro. Digo, yo puedo imaginarme que alguien me dé tiros a mí, porque siempre en toda la vida han habido enemigos del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y eso es si Dios lo permite. Porque en una ocasión, cuando pastoreábamos en Puerto Rico, teníamos un culto de oración en nuestra iglesia allá en Puerto Rico, y estaba todo el mundo de rodillas orando, y yo estaba orando en el altar, y entonces de momento yo sentí un cantazo, algo que se golpeó contra el altar de una forma tremenda, un cantazo bien fuerte contra el altar, que me estremecí, me levanté, y cuando miré, había un hombre chocado en el piso, con un machete al lado de él. Y yo dije, Señor, ¿qué pasó aquí? Y la cosa es que al hombre yo lo conocía, porque era de mi pueblo. Y entonces nos bajamos para abajo y el hombre ahí estaba endemoniado, le echamos fuera a los demonios también. Y entonces después que se le echó fuera a los demonios, él dijo que él venía de su trabajo, con el machete de su trabajo. Y venía lo más tranquilo pasando por el frente del templo. Cuando dice él que de momento sintió como algo que se apoderó de él y le dijo, entra ahí adentro y mata al pastor. Y como un bólido entró con tu machete, mi hermano, que el machete estaba más amoladito que nada. Venía de yerbar con él, estaba el machete, usted sabe esa gente allá en Puerto Rico saben amolar machetes, o yo. Esa gente no relajan con eso. Esa gente le amuelan a usted el machete. Y no están tanto con máquina ni nada, no, ellos te lo amuelan ahí a mano así, y después le hacen, y siguen ahí, mi hermano, hasta que cortan un pelo por la mitad, alaba. Y entonces, pero aquel hombre dijo, algo se metió por dentro de él. Y yo quiero que usted entienda que donde quiera que pase una cosa como esta, es algo que se metió dentro de esa persona. Eso puede pasar. Pero él dice, la voz me dijo, entra ahí y mata al pastor. Lo único que cuando llegó al altar no se lo permitieron, le dieron contra el piso. Y no fueron los hermanos de la iglesia, por si acaso. Santo Jehová. No. Él venía para el altar, todo el mundo estaba de rodillas. Él sintió que algo lo cogió y le dio contra el piso. Santo Jehová. Yo escuchaba a un predicador hablar de una ocasión que alguien le disparó y falló, todas las balas que le disparó, las falló. Y puso la grabación donde se oye a la persona, se oyen los tiros cuando le están disparando a él. Y ninguno de los tiros les pegó. Nosotros creemos, digo, si es que lo creemos, yo lo creo, que nadie nos adelanta el tiempo de irnos para el cielo. Yo no le pertenezco al diablo, yo le pertenezco a Jesucristo. Y yo me voy a morir el día que Cristo me quiera llevar para el cielo. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? A ti nadie te adelanta el tiempo, es el día que el Señor quiera. Ahora lo que la iglesia tiene que estar bien segura es de que la iglesia esté como estamos nosotros aquí esta tarde, alabando a Dios. Que esto aquí esté lleno de la unción del Espíritu Santo. Para que si entran endemoniados por ahí, fuera de la voluntad de Dios, Dios lo liberte al instante, le rompa las cadenas, aleluya, y sea libre al instante, alabado sea el Señor. Ahora, ellos caminaban así, pero Cristo apareció, mi amado hermano, de una forma sencilla, y por eso ellos no lo pudieron reconocer como el Hijo de Dios, porque se apareció sencillo, sin guardaespaldas, sin esa gloria que Él posee allá arriba en el cielo. Pero dentro de aquel cuerpo humano habitaba toda la deidad de Dios. Y esa deidad que los religiosos de su tiempo no reconocían, los demonios lo conocían. Es una particularidad tremenda, mi amado hermano, que los religiosos decían, no, ese es un demonio, y por el poder de Belcebú es que hace los milagros. Y mientras los religiosos decían que él estaba endemoniado, los demonios se postraban delante de él y le decían, sabemos quién eres el Hijo de Dios, has venido a destruirnos antes de tiempo.
Santo Jehová del cielo. Los religiosos decían que él no era y el diablo decía, yo sé quién tú eres. A su nombre. Santo el Señor. Comenzó a sanar enfermos. Le abría los ojos a los ciegos. Veían. Aleluya. Le desataba la lengua al mudo y el mudo hablaba. Le destapaba el oído al sordo y el sordo oía. Desaparecía la lepra del leproso y la carne se le ponía como la piel de un niño recién nacido. Oh, gloria al Señor. Y los endemoniados venían corriendo y se postraban delante de él. Y los demonios tenían que salir de sus cuerpos cuando él les proclamaba que tenían que salir de allí. Esa gloria lo fue siguiendo donde quiera que iba. Multiplicó panes y peces para darle de comer a una multitud. Y todo eso se iba regando la voz de lo que estaba pasando allí. Porque cuando Dios se mueve en un lugar, la voz comienza a regarse de que Dios se está moviendo en ese lugar. Alabado sea Dios. ¿Ah? Cuando mi esposa y yo comenzamos el pastorado en esta iglesia, mi amado hermano, habían como unos 45 hermanos, después se fueron unos cuantos porque la palabra que estábamos predicando era muy dura. Pero mi amado hermano, yo siempre pensé que si Dios se movía aquí, la palabra se iba a regar por la ciudad. Alabado sea Dios en esta hora. Y comenzamos con ese grupito de hermanos que estaban aquí en aquel tiempo, de los cuales todavía quedan hermanos de aquí de esa época, antes de que yo fuera pastor de esta iglesia. Y comenzó Dios a moverse, y comenzó Dios a glorificarse en este lugar. Y Dios comenzó a libertar endemoniados, y la autoridad de Dios comenzó a llenar este lugar. Y vinieron los programas radiales, y vino todo lo que Dios nos ha dado. Comenzó a regarse la voz, mi amado hermano. Mire, aquí no tenemos guagua en esta iglesia porque no la podemos tener en este momento para traer gente hasta el templo, pero sin embargo la gente se monta en el vehículo que sea y llegan hasta aquí porque ellos saben que aquí van a oír palabra de Dios. Aquí ascendalai. Cuando Cristo comienza a moverse en un lugar, la voz se corre. Y se comenzó a correr la voz de que Cristo se estaba allí y que Cristo se estaba moviendo allí. Y comenzó Dios a usarlo de una forma maravillosa y la gente a enterarse y la gente a seguirlo. Pero entonces vino el milagro de los milagros. Se murió un amigo de él llamado Lázaro. Y lo enterraron. Y Cristo llega a aquel lugar después de que Lázaro ya está en la tumba. Y cuando aquellas hermanas de Lázaro se acercan donde él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Santo Dios. Dígame en dónde lo pusieron. Y cuando lo llevan donde está Lázaro, él dice, muevan la piedra. Y ellos le dicen, Señor, pero hiede, que significa apesta, ¿verdad? Pero hiede como que apesta menos, ¿verdad? Gloria a Dios. Santo Jehová. Usted la busca en el diccionario, es lo mismo. Hiede es apesta. Apesta, Señor. Porque es de 4 días ya. Y él dijo, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Muevan la piedra. Y movieron la piedra. Y cuando movieron la piedra, lo llamó por su nombre. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y alguien dijo en cierta ocasión que él dijo, Lázaro, ven fuera, que lo llamó por su nombre. Porque si en vez de decir Lázaro, llega a decir solamente ven fuera, resucitan todos los muertos que habían por allí. ¡Sí! Así que tenía que mencionar el nombre para que se supiera que le estaba hablando a uno solo, al que se llamaba Lázaro. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y la Biblia dice que el que estaba muerto salió. Estaba con los pies atados y las manos atadas también. Y él dio una orden, desátenlo y déjenlo ir.
Y después de eso, dice la Biblia, se regó la noticia de lo que él había hecho con Lázaro. Y cuando llegamos aquí a esta área, a esta parte de la Escritura, mi amado hermano, donde estas multitudes le seguían, la Biblia establece que ese milagro que Cristo hizo en ese momento tenía mucho que ver con la multitud que en ese momento lo iba a recibir. La Biblia dice claramente, mi amado hermano, que se había corrido la voz de lo que había ocurrido. Ahora, yo quiero señalarle a usted varias partes antes de encaminarme hacia la parte final de este mensaje. Número uno, la actitud de la gente religiosa cuando no quieren aceptar al Señor. La Biblia dice en el capítulo 12 del libro de Juan, verso 9 en adelante, dice, escuche esto: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Escuche bien, Lázaro andaba con Cristo después que Cristo lo resucitó, y la gente vino no solamente para ver a Jesús, dice la Biblia, vinieron también porque querían ver a Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos. Y dice ahí, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se apartaban y creían en Jesús. Esto es lo más grande, hermano. Mire lo que es cuando la gente se empeña en no creer en Dios. Se hacen enemigos de los hombres de Dios. Y se hacen aún hasta enemigos de los milagros que Dios realiza. Por eso a ti no te debe de sorprender, a ti que aceptaste a Cristo, no te debe de sorprender que allá en la calle haya gente que se burle de ti, que se rían de ti, que hayan personas que te provoquen para ver si logran sacarte de tus casillas, diciéndote una mala palabra o empujándote. Porque mira lo que pasó aquí. Aquí dice que después de que Cristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, dice aquí que los principales sacerdotes acordaron matarlo. Ellos querían matar a Lázaro. ¿Y sabes lo que significa querer matar a Lázaro? Te lo voy a espiritualizar. Ellos querían matar el milagro. Anda, chalama, aquí mazoa. Y por eso es que Satanás se levanta contra ti, porque tú eres un milagro de Dios delante de los hombres y él quiere matar el milagro que Dios ha hecho en ti. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Pero así de cerrada era la mente de aquella gente que ellos decían, tenemos que matar a Lázaro, tenemos que matar a Lázaro. A mí me hubiera gustado, hermano, ver lo que hubiera pasado si ellos lo hubieran matado. ¿De qué les valía matarlo si el que lo resucitó estaba allí? Se lo mataban y se lo volvía a resucitar. Oh, bendito sea el Señor. Ay, Jehová del cielo, la gente es tremenda. Por eso hay personas que se levantan como enemigos contra ellos. Mira, mi papá, yo en el mundo más de 30 años atrás fui un alcohólico y un adicto a las drogas. Yo siempre lo testifico como si nunca lo hubiera testificado, porque siempre hay alguien que no lo ha escuchado. ¿Ah? Santo Dios. Pero mira, alcohólico y adicto a droga. Alcohólico, yo comencé a beber, a tomar bebidas alcohólicas a la temprana edad de 6 años. Porque mi padre era un alcohólico. Y con él aprendí. Tú no ves que los padres piensan que un niño que toma licor ya lo están haciendo hombre. ¿Cuántos hombres no hay que cuando están tomando tienen un niño así de chiquito y como un relajo, como un chiste? Le dicen al nene, ven acá, ven acá, ven acá. Prueba, prueba, prueba. Y le ponen el vasito en la boca. Y cuando el niño toma, que se remilla todo.
Porque cuando tú te das el primer trago, tú te arremillas todo. Tú dejas de arremillarte cuando ya eres un vicioso. Pero porque ya estás acostumbrado. Pero cuando tú no estás acostumbrado a ese primer trago, eso es amargo. Y tú no entiendes que así de amargo como es el trago, así de amarga va a ser tu vida cuando el trago te esclavice. Santo Dios. ¿Ah? Pero la gente se lo dan. Y el niño lo prueba y para ellos eso es un chiste, un relajo. Ya lo están iniciando en lo que va a ser su destrucción. Y mire, mi amado hermano, pues yo empecé, 6 años tenía. A la edad de 9 años ya era un alcohólico y después me metí en el vicio de las drogas. ¿Ah? Y le empecé a dar tantos problemas a mi padre en la casa que me botó de la casa. Y yo dormía en la plaza pública de mi pueblo, en un banco de la plaza pública, dormía yo. Todo el mundo me llamaba Bon. Y dormía en esa plaza. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Cristo me coge y me salva y me convierte, ¿verdad? Me liberta de la droga, me liberta del licor, me hace una nueva criatura, voy a mi casa, le hablo a mi padre, le digo que ya no soy el mismo, que Dios me cambió, que me transformó, que rompió las ataduras de vicio que había en mi vida. ¿Usted cree que a mi padre le importó eso? A él no le importó. ¿Tú sabes qué era lo que a él le importaba y lo que le molestaba? Que él era católico y que él no quería que yo fuera a otra iglesia, que no fuera la católica. Así de cerrado tenía los ojos. Que yo le decía a él, pero papi, tú no te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Te estoy diciendo que ya no soy un alcohólico, te estoy diciendo que ya no soy un adicto a droga, que Cristo me cambió. En esta casa nosotros somos católicos, apostólicos y romanos y no aceptamos ninguna otra religión. Papi, pero no te estoy hablando de religión. En esta casa somos católicos, apostólicos y romanos y no aceptamos ninguna otra clase de religión. Papi, pero yo no estoy hablando de religión, yo estoy hablando de Cristo, de que Cristo cambia, transforma, que Cristo salva, que Cristo hace al hombre nuevo. En esta casa somos católicos, apostólicos y romanos y no aceptamos otra clase de religión. La gente se empecina en las cosas. ¿Qué religión ni religión? Si a pesar de la religión, él también fue un esclavo y de él aprendí la maldad y de él aprendí el pecado. Gracias le doy a Dios que 3 meses después Cristo lo encontró y lo salvó. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. A su nombre. Y cuando Cristo lo salvó, me decía, porque imagínate, se convirtió ya casi entrado en los 70 años de edad. Y me decía, yo perdí mi vida en los vicios y en los placeres, buscando en los vicios lo que solo Cristo me podía dar. Ándala aquí, amánsose. ¿Ah? Un hombre de ya 70 años de edad que había vivido toda su vida sumergido en el pecado, que había practicado de todo lo que se puede practicar en una vida de pecado. Ahora después en la ancianidad, él dice, lo que yo buscaba en mi vida, solamente Cristo me lo podía dar. ¿Sabe por qué? Porque lo que la gente busca es gozo. Detrás de una botella, gozo. Detrás de un tabaco de marihuana, gozo. Lo que la gente anda buscando es gozo. Después andan buscando paz. Andan buscando algo que les perdure. Pero mi amado hermano, cuando tú te tomas el licor, el gozo ese es pasajero. Y el que usa droga entra en un gozo pasajero, eso se acaba. Pero el gozo de Cristo es eterno, alabado sea Dios en esta hora. Permanece para siempre. Pero hay quienes quieren asesinar el milagro de Dios en ti. Y mi padre quiso hacerlo conmigo, pero yo le dije, lo siento mucho, papi. Yo me encontré con Cristo en el camino, Cristo cambió mi vida y de aquí yo no me salgo.
y permanecí, y después Dios me permitió ganármelo a él para el Señor también. Y él se convirtió a Jesucristo, alabado sea el Señor en esta hora. Y después en una campaña que di allá en Santa Isabel, al aire libre, vino mi mamá y aceptó al Señor también. Mi alma alaba y glorifica a Jesucristo. Sí. ¿Sabes por qué? Porque el testimonio vivo tuyo produce salvación para aquellos que en su corazón andan buscando el cambio. Yo quiero que todo aquel que está aquí en esta tarde entienda lo que yo le voy a decir. Si usted todavía no se da cuenta que necesita un cambio, usted va a salir de aquí igual en esta tarde. Porque para una persona poder encontrarse con Cristo, necesita entender en su alma que necesita algo que todavía no ha encontrado. Necesita reconocer que es un pecador y necesita reconocer que solamente Cristo puede transformar su vida. La persona que reconozca, yo estoy mal, yo lo necesito, yo necesito que Cristo entre en mí, yo necesito que el poder de Él me transforme y me cambie y le pida perdón por sus pecados. La nueva criatura de Dios ha de tomar forma en la vida de Él. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Santo Jehová del cielo. Cuando Cristo, después de haber resucitado a Lázaro, aparece en aquel lugar, la Biblia dice que las multitudes habían venido a aquella fiesta porque habían escuchado que Jesús venía para Jerusalén. Y cuando Cristo hace su entrada en aquel pollino, que la Biblia dice que era el cumplimiento de la profecía, de lo que ya estaba escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. A su nombre. Ellos lo leían en la escritura constantemente, y cuando se cumplió la profecía en él, ni tan siquiera se dieron cuenta que la profecía se estaba cumpliendo. Pero cuando Cristo venía, mi amado hermano, dice la Biblia que tomaron pedazos de rama, ¿verdad? Y comenzaron a gritarle, bendito el que viene, hosana. Y le gritaban, se quitaban sus mantos y los ponían. Y él iba pasando, porque todo el mundo estaba bajo el impacto del milagro que había pasado con Lázaro resucitado después de muerto. Alabado sea el Señor para siempre. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le llamaron el Rey de Israel, le decían el Rey de Israel. Proclamaban la deidad de él en el cántico que ellos entonaban. Mi amado hermano, ¿sabe una cosa? Los muchos de esos que en ese momento proclamaban aquel cántico se encontrarían días después metidos dentro de la misma multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Una semana antes gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, y varios días después estaban diciendo, mándalo a la cruz, mándalo a morir en la cruz. Alabado sea Dios en esta hora. Lo mismo que va a pasar con los mismos que estaban hoy por la calle caminando con sus ramas en las manos, que como decía nuestra hermana Dolores en el estudio bíblico de hoy, que hacen un Dios de esas ramas, y algunos van y hasta lo ponen en la pared al lado de un sagrado corazón que tienen por allí de Jesús, lo que ellos le llaman el sagrado corazón, y ahí le ponen las ramas ahí para después volver a la vida que vivían, para volver a emborracharse, para volver de nuevo a la droga, para volver de nuevo a la mentira, sin entender, mi amado hermano, que cuando se celebra el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se está celebrando el poder de Dios para transformar a un hombre y sacarlo del pecado y darle una vida nueva. Ay, Señor. Uno de los borrachones más grandes de mi pueblo tenía tremendo puesto en la iglesia de mi pueblo también, en la iglesia romana. Y cuando llegaba la Semana Santa, mi hermano, se vestía de blanco
Faltaba que le pusieran alas, había que ponerle. Tida se ríe porque Tida sabe que es así. Alas era lo que había que ponerle. Y entonces salía por las calles con una bocina, con el micrófono, cantando. Y yo lo veía. Y yo decía, pero ahí sí que yo decía, mira para allá. Qué santo se ve hoy. Y después de que termina lo que se llama el Viernes Santo, ¿sabe lo que están? Esperando lo que en Puerto Rico le llaman el baile de sábado de gloria. Porque eso venía al otro día, el baile, con toda la cerveza y el ron que se pudieran tomar. Y en mi pueblo eran tan y tan religiosos que cogían una imagen de lo que ellos llaman el Cristo, porque lo que ellos tienen ahí tampoco el Cristo es, pero de lo que ellos llaman el Cristo, ¿verdad? Y cogían esa imagen el Viernes Santo y se iban al cementerio. Mi amado hermano, y en la ridiculez más grande que puede hacer el fanatismo religioso, lo entejaban. Y el domingo por la mañana lo iban a buscar y lo desentejaban. Y decían, resucitó. ¿Qué resucitó? Si tú lo tuviste que sacar. ¿Qué resucitó ni resucitó? El mío resucitó. ¿Cuánto le sirven aquí a un Cristo vivo? A veces la gente dice, ¿por qué ustedes no tienen un crucifijo con un Cristo en las paredes del templo? Y yo le digo, ¿sabe por qué? Porque si yo dejo al Cristo en el crucifijo ahí pegado, no estoy anunciando el verdadero mensaje de redención, porque el mensaje de redención no es el Cristo crucificado, es la cruz vacía y la tumba vacía, porque Cristo se levantó de entre los muertos, resucitó y está a la diestra de la majestad en las alturas. A su nombre. No está en las paredes porque está en mi corazón. No está en las paredes porque habita en mi mente. No está en las paredes porque habita en mi vida. No está en las paredes porque ya Él no habita en paredes. Él habita dentro del ser humano y lo cambia, lo transforma, lo hace nuevo. Todos los que han sido cambiados por el poder de Dios, que le den un aplauso grande a Jesucristo. Y tú sabes algo, tú puedes pelear contra una mentira y vencerla, pero nunca podrás vencer a una verdad. ¿Oíste? La mentira puede ser vencida, pero la verdad resplandece por sí sola. La verdad nadie la puede vencer. Y por eso es que después de que Cristo se levantó de entre los muertos, mi amado hermano, aquellos hombres religiosos, la Biblia dice que le pagaron a los guardias de la tumba para que le dijeran a todo el mundo y hicieran regar la mentira de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Querían asesinar el milagro de la resurrección con una mentira, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque Cristo se les reveló a sus discípulos y después se les reveló a más de 500 testigos y después les dijo, yo me voy, pero ustedes quédense en Jerusalén, porque de aquí a no muchos días va a descender sobre ustedes lo que mi Padre prometió que les daría, el poder del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vino la unción del Espíritu Santo sobre los discípulos de Cristo, mi amado hermano, y los llenó de una fuerza, de un poder y de una autoridad que se lanzaron a las calles de Jerusalén y del pueblo circunvecino a exponer el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando los cogieron y los azotaron, y después de haberles azotado, les dijeron, no hablen más en ese nombre. Dice que ellos salieron de allí alegres y contentos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Y entonces los milagros que hacía el Cristo que mataron, los empezó a hacer Pedro, los empezó a hacer Juan, los empezó a hacer Felipe. Todos comenzaron a hacer milagros. Pablo después también estaba haciendo milagros. Y aquella gente decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque habíamos matado a uno que era el que hacía milagros, pero ahora se están regando como la pólvora. Ahora son muchos los que están haciendo milagros. Alabado sea Dios en esta hora. Siempre han tratado de detener el avance del Evangelio, pero no han podido. Y en los días de Cristo también lo quisieron detener. Y por eso es que la Biblia dice que cuando los religiosos vieron esto, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal, los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, dijeron ellos, el mundo se va tras de él. Y cuando yo leí esa palabra, yo le decía al diablo, diablo, ¿cuántas veces has tenido que decir eso? ¿Cuántas veces has tenido que decir, mira lo que está pasando? El mundo se va atrás de él. Ellos trataron de detenerlo de muchas formas. Ellos trataron de tomarlo en alguna palabra o dicho, pero no pudieron. Ellos trataron de hacerle creer a la gente que estaba endemoniado, pero tampoco lo aceptaron, porque el pueblo decía, es que este cuando habla, no habla como los escribas y los fariseos, este habla como alguien que tiene autoridad en él. Ellos se preguntaban cuando le ordenó a la mar que se calmase, pero ¿quién es este? Que hasta los vientos y la mar le obedecen. ¿Cuánto me oye? ¿Te estás dando cuenta del Cristo al que tú le sirves? El viento lo obedece a él, la mar lo obedece a él, alabado sea Dios. Y llegó el momento, mi amado hermano, cuando ellos vieron aquella multitud de hombres y mujeres que le gritaban, que lo adoraban, que lo alababan, que se hablaron entre ellos mismos y se dijeron, mira que no consigues nada. O sea, no hemos conseguido todavía detenerlo. No lo hemos podido detener. No hemos conseguido nada. Por más que hacemos, no logramos paralizarlo. No logramos detenerlo. Mira, el mundo entero está corriendo tras de él. El mundo entero es el que iba a correr tras de él después de que lo mataran. Alaba. Porque ahora estaba ahí, en Jerusalén. Lo que venía después era el asunto. Mira, amado hermano, yo me imagino al diablo gritando eso después de que lo mataron, después de que resucitó, cuando se convirtió Saulo de Tarso, diciendo hasta Saulo se fue tras él, que era uno de mis mejores servidores, que yo lo tenía persiguiendo a los cristianos de casa en casa y metiéndolos en la cárcel y golpeándolos y atormentándolos. Hasta Saulo se fue con él. Anda, la vaquimasaja. Es que cuando un hombre entiende lo que Cristo es él, aleluya, es en esta vida, es difícil no rendirse a los pies de alguien tan amoroso como Jesús. ¿Ah? ¿Tú te lo imaginas en este tiempo que estamos viviendo? Satanás diciendo, estoy bien contento porque tengo a Israel Rosado por ahí, hecho una porquería, metiéndose droga, robando y haciendo un montón de cosas. Alabado sea el Señor en esta hora. Y de momento un día lo ve venir a los pies de Cristo y le dice a los demonios, hasta Israel se fue con él. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en el día de hoy. ¡Santo! Me imagino cuando yo me convertí a Cristo, a Satanás diciendo, ¿cómo es posible? Hasta Arnaldo se fue con él. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Es que por más que yo trato, el mundo se va con él. Ay, Jehová del cielo.
Los adictos se van con él, los alcohólicos corren detrás de él, las mujeres prostitutas dejan la prostitución para irse con él. ¿Qué es lo que él tiene? ¿Qué es lo que él tiene? Que el alcohol es servirle, que el vicioso rompe la atadura del vicio para buscarlo a él, que la mujer del mundo rompe con su vida para servirle a él. ¿Qué tiene este Cristo maravilloso? Tiene poder, tiene autoridad, tiene unción, tiene amor, lo que a este mundo le hace falta, amor de Dios para el hombre. A su nombre. Ay, papá. Voy a terminar. ¿Cómo no vamos a irnos detrás de él? Si la Biblia dice en Lucas capítulo 5, verso 32, que él dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Cómo no vamos a irnos detrás de él? Si la Biblia dice en Marcos capítulo 2, verso 13, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Alabado sea Dios en esta hora. Si usted es un pecador y usted lo acepta, porque hay quienes lo son y no lo aceptan, que lo son, pero si usted es pecador y lo acepta, le ha llegado la hora de, al igual que nosotros, irse detrás de él. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 27 y 29 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lo necio del mundo escogió Dios, lo vil del mundo, lo débil del mundo. Nosotros éramos parte de esos necios, éramos parte de eso débil y hemos corrido tras él. Nosotros estamos contando entre aquellos que corrieron tras de él. Te podríamos contar a ti también, amigo, en esta tarde. Podríamos contarle a usted, amiga, en esta tarde. Podrá también, aleluya, el enemigo decirle: ahora este también se fue tras de él, esta también se fue tras de él. Hasta que no suene la trompeta, multitudes de hombres y mujeres alrededor de la tierra seguirán corriendo detrás de él, porque él es el único que da esperanza, él es el único que ofrece salvación, él es el único que quebranta cadenas, que rompe yugos, él es el único que tiene el poder para liberar al hombre de la esclavitud del pecado. Ven, yo te invito a que corras tras de él en esta tarde. Estemos de pie y oremos. Padre, en esta tarde yo he predicado tu palabra.